revelado, la increíble transformación de una joven que superó la humillación de una boxeadora AR. Valentina siempre soñó con ser boxeadora. Desde pequeña, veía a su madre enfrentar las adversidades con fuerza y determinación, pero en su barrio las oportunidades eran escasas y el juicio de la gente, cruel. Al intentar ingresar al gimnasio de boxeo local, las palabras hirientes de los hombres que la rodeaban resonaban en su mente, ¿cómo una chica de su barrio se atreve a hacer esto? Cada rechazo se sentía como un golpe, y cada vez que fracasaba su dilatada autoestima se hundía más. Tal vez no soy lo suficientemente buena, pensaba mientras caía en un abismo de inseguridad, rodeada de críticas de quienes la miraban con desdén. Su madre, fuerte y apasionada, le enseñó a nunca rendirse, pero el estigma del barrio pesaba sobre ella como una losa. Las ilusiones de Valentina comenzaban a desvanecerse, envolviéndose en dudas mientras buscaba consuelo en su mejor amigo, Ernesto. Un artista con talento, él siempre encontró belleza en sus sueños y la instó a no perderse a sí misma. Sin embargo, el miedo la atenazaba. ¿Qué tal si fracaso otra vez? Se repetía una y otra vez, desdibujando su voluntad. Y entonces, un cambio inesperado, Ernesto se convirtió en su mentor. La llevó a un grupo de boxeo clandestino, un mundo donde la desigualdad económica era palpable, pero donde también descubrió su verdadero potencial. Valentina se sentía como un pez en el agua, golpeando el saco con furia. Cada puñetazo era una parte de su historia, de su herencia marcada por el sacrificio. Pero, a pesar de los avances, la duda seguía acechando. ¿Realmente puedo hacer esto?, su mente gritaba. Con cada entrenamiento en el escondido gimnasio, la presión aumentaba. Las voces en su cabeza se multiplicaban, familiares que la apoyaban y quienes la descalificaban. La sensación de ser un símbolo de lucha para su madre y su barrio se tornaba pesada. Debo ser fuerte, debo ser un ejemplo, se decía mientras las manos sudorosas se aferraban al saco. Su corazón latía con una mezcla de emoción y terror, con ansiedad acumulándose como un torrente. Era como si estuviera a punto de ceder, pero Valentina no podía rendirse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del combate oficial se acercaba y el aire se volvía denso. Valentina miraba el ring, recordando cada sacrificio de su madre, cada historia de valentía que se había tejido en su vida. Pero las riendas de su propio juicio la atrapaban y su mente tambaleaba entre el deseo y el miedo. Las caras de la multitud se convertían en sombras que la observaban, esperando que fallara. ¿Y si pierdo?, se preguntaba, cada vez más angustiada. Con cada campanada del inicio, entendió que estaba a punto de pelear no solo contra su oponente, sino contra la sombra de sus miedos. Las luces del ring brillaban intensamente, demandando una decisión. ¿Se rendiría o se alzaría como la guerrera que sabía que podía ser? La tensión crecía, el silencio se hacía insoportable y Valentina se encontraba en la frontera entre la victoria y la derrota. Todo dependía de ella y del fuego interior que estaba por descubrir. Las campanas sonaron por primera vez, y Valentina sintió que el tiempo se detenido. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un eco constante que destacaba la dualidad de su existencia, la boxeadora decidida y la niña asustada que aún vivía dentro de ella. Esta era su oportunidad, y debía apoderarse de ella. Durante el primer asalto, su cuerpo se movía impulsado por una mezcla de adrenalina y miedo. Veganizaba los movimientos de su oponente, una chica más experimentada que había recorrido un camino similar al suyo. Sin embargo,
esa idea de comparación solo alimentaba la llama de la competencia en su interior. En su mente, factorizaba cada golpe como un crecimiento personal, cada puñetazo lanzado era una respuesta a cada duda sembrada por la crítica y la desconfianza. En aquel primer contacto, la caja torácica de Valentina se tensó. La energía del público caló hondo, amplificándose cada vez que la multitud animaba o murmullaba con desaprobación. No pueden detenerme, se repetía mientras esbozaba una sonrisa forzada, obligándose a recordar la determinación que había sido su brújula a lo largo de su travesía. El miedo se estaba transformando en motivación, en un anhelo de salir adelante. Pero no era suficiente. A medida que el combate avanzaba, Valentina comenzaba a notar cómo sus movimientos perdían brillo, arrastrándose con un peso creciente. No puedo dejar que se apoderen de mí, pensaba mientras se sacudía el cansancio. Recordó a su madre, a los sacrificios, a las noches de entrenamiento. Aquello la ancló, pero también despertó una nueva pregunta: ¿qué sucede si no soy lo suficientemente buena, incluso hoy? El segundo asalto resultó crítico, la oponente pareció adivinar su inseguridad. Con cada golpe asestado, Valentina sentía que las sombras de su pasado volvían a cobrar vida, sus temores danzando a su alrededor. Un puñetazo rasguñó su mejilla, ese dolor no era solo físico. Era la manifestación de su lucha interna, un recordatorio de todo lo que había temido aceptar, que quizás, solo a veces, esas dudas tenían un fundamento que era muy difícil de combatir. Cuando la campana sonó nuevamente, Valentina se dirigió a su esquina, donde Ernesto la esperaba con una mirada intensa que transmitía la fe que él había puesto en ella. Confía en ti, Valentina. Recuerda por qué peleas. Su voz se convirtió en un ancla, pero también la llevó a un punto crítico. El enfrentamiento real era contra sus propios límites, donde todas sus inseguridades se entrelazaban. El último asalto. Sintiendo una conflagración de determinación en su interior, hizo una profunda respiración y se vio a sí misma en el reflejo del espejo, donde los rasgos de su madre parecían entrelazarse con su propio ser. «Es ahora o nunca», se susurró, dejando que esa verdad calara hondo en ella. No solo era una boxeadora, era un símbolo de lucha por ser quien realmente quería ser. A medida que se acercaba a su contrincante en el ring, una nueva revelación comenzó a formarse. Valentina comprendía que cada golpe era un camino hacia su autoconocimiento, y no solo la dirección de una pelea. Esa noche no solo se enfrentaba a una adversaria, sino que estaba a punto de romper las cadenas que habían mantenido su autenticidad prisionera. Pero antes de que pudiera definir su nuevo futuro, una somnolienta duda regresó a su mente: ¿estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para triunfar, incluso si eso significaba alterar su propia esencia? Esa pregunta creció mientras avanzaba, y el eco de su lucha interna resonaba. Así, con el sonido de la campana marcando el inicio del enfrentamiento final, Valentina se lanzó a la pelea. Pero en lo profundo de su ser, la batalla más crucial aún estaba por comenzar. Valentina sintió la adrenalina inyectándose en cada fibra de su ser mientras se lanzaba al asalto final. Cada golpe que intercambiaba no era solo físico, era una metáfora de su propia lucha interna. Su mente se centró, los ecos de la duda comenzaron a desvanecerse, y en su lugar surgió una claridad meridiana. Con cada intercambio, reconstruía su identidad, despojando capas de inseguridad y miedo que habían estado latentes demasiado tiempo. La pelea se intensificó y su oponente, consciente del cambio en la energía de Valentina, apretó el paso, intentando recuperar la ventaja. Pero Valentina no se detuvo. A medida que intercambiaba golpes y esquivaba ataques, el ritmo de su respiración se sincronizaba con un mantra interior: soy más que mis miedos. Este pensamiento pulsaba con cada golpe, cada esquive. Era una serie de declaraciones de guerra contra sí misma, una lucha por la autenticidad que había esperado tanto para abrazar. Un golpe en el costado la hizo tambalear, pero en vez de permitir que esa debilidad la bombardeara, lo transformó en impulso. Se sacudió el dolor, enfocándose en un nuevo objetivo, la visión de ella misma como vencedora, no solo en el ring, sino en la vida.
Cuerpos y emociones se entrelazaban en la vorágine de la pelea, donde cada golpe representaba una piedra de construcción hacia su destino. Valentina sintió un cambio en la atmósfera en el último minuto de la pelea. Hizo una pausa y, en un instante, visualizó a la niña que había sido. La pequeña Valentina, mirándose al espejo, luchando con el reflejo de una persona a la que no conocía del todo. Por ella, por mí, se dijo. Esa dinámica no solo modificó su enfoque en la pelea, sino que la llevó a una nueva dimensión de autoconfianza. Mientras las campanas anunciaban los últimos segundos, un grito interno resonó: «No te rindas». En lugar de retroceder, avanzó con determinación. La última secuencia de golpes era una coreografía de habilidades forjadas por el trabajo duro y la dedicación. Con cada puñetazo lanzado, su valentía se transformó en un escudo que la protegía de la crítica y del escepticismo. La niña asustada comenzaba a desvanecerse, cada golpe era una afirmación de que tenía el control. El asalto final llegó a su culminación. Exhausta, cada músculo de su cuerpo clamando por descanso, levantó la mirada y conectó con Ernesto, quien exudaba fe en cada mirada que le dirigía. En ese momento, Valentina reajustó su identidad, consolidando todo lo que había superado. Se sintió transformada, no como una simple boxeadora, sino como una mujer que reclamaba su lugar en el mundo con cada golpe que daba. La campana sonó, concluyendo el combate. Los jueces deliberaron, y Valentina, agotada pero electrificada por una ola de emoción, esperó el resultado. En esa espera, su mente se centró en lo que había aprendido. Había comprendido que la verdadera victoria no era simplemente ganar una pelea, sino el viaje interno hacia la aceptación de su propio ser. La decisión surgió: debía continuar perfeccionando su técnica y su autoconfianza. Sin embargo, en el fondo de su mente, una nueva inquietante pregunta surgía: ¿qué pasará cuando enfrente no solo a oponentes en el ring, sino también a injusticias en su vida? Esa incertidumbre sería su próximo desafío. Algo dentro de ella comenzaba a vislumbrar que había más por descubrir, y en ese momento, cuando su nombre fue anunciado como la ganadora, la emoción de la victoria transmitía un mensaje más profundo. Valentina sabía que la pelea por su verdadero yo apenas comenzaba. El fin del combate dejó a Valentina con una mezcla de euforia y confusión. A medida que se retiraba del ring, la fría realidad de su victoria comenzaba a desvanecerse, dejando un vacío inquietante. Miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros conocidos. Ernesto seguía sonriendo, mientras sus compañeros la aplaudían, pero internamente, Valentina se sentía al borde de un precipicio emocional. La victoria había sido palpable, pero la pregunta persistía: ¿qué significaba realmente para ella este triunfo? La sensación de haber superado su mayor adversario le había proporcionado un impulso incomparable, una chispa de autoconfianza que nunca había conocido. Sin embargo, en el fondo de su mente, un temor insidioso empezaba a tomar forma. Quizás lo más desafiante no era el boxeo en sí, sino lo que vendría después de enfrentar la batalla. Las imágenes de su infancia regresaron como ecos, recordándole momentos de abrumadora inseguridad, y la forma en que había dejado que las opiniones de los demás la definieran. Con cada paso hacia adelante, un pensamiento inquietante le susurraba al oído: ¿y si no podía sostener esta nueva imagen de sí misma? Sus inseguridades estaban ahí, al acecho, esperando la oportunidad perfecta para golpear. En su camino de regreso a casa, meditó sobre su entrenamiento y las lecciones que había aprendido en el camino. La fuerza física nunca había sido su problema, lo que realmente necesitaba cultivar era la mentalidad que la mantenía firme ante las adversidades. Recogió su teléfono y abrió la aplicación de entrenamiento, donde había empezado a leer sobre la importancia de la mentalidad en el deporte y en la vida. Se detuvo en un artículo que hablaba sobre cómo muchos atletas se enfrentan a sus demonios personales fuera del escenario. Era un recordatorio de que la victoria en el ring no se traducía automáticamente en triunfos en otros aspectos de la vida. Valentina se sintió impulsada a actuar. Sabía que necesitaba plantearse nuevos desafíos que completen su desarrollo personal y profesional.
La idea de ofrecer clases de boxeo para chicas jóvenes surgió en su mente como una chispa. La perspectiva de transmitir su propio viaje, sus miedos y victorias, le pareció una forma poderosa de ayudar a otras a reconstruir su autoconfianza. Pero a cada paso que daba, la voz de la duda se hacía más fuerte. ¿Realmente puedes hacerlo? ¿Y si no tienes lo que se necesita? Reconocía que la lucha no solo era con los puños, sino también con la voz que le decía que no era lo suficientemente buena. Valentina decidió que no iba a dejar que esos pensamientos la atraparían. Al contrario, se volvió hacia ellos, tan feroz como lo había hecho en el ring. Comenzó a trazar un plan, una estructura para sus clases, cómo las abordaría, cómo inspiraría a las chicas a usar el boxeo no solo como deporte, sino como una herramienta para la autoconfianza. El camino parecía claro, pero aún había algo más, una sensación de urgencia por enfrentar un desafío real. Así, hizo un acuerdo consigo misma, no solo se convertiría en mentora, sino que también empezaría a buscar situaciones que la confrontaran, que la sacudieran de su zona de confort. La idea de enfrentarse a injusticias y desigualdades que observaba a su alrededor comenzó a tomar forma. Tal vez tendría que defenderse no solo con palabras, sino con acciones. Un nuevo propósito empezaba a tomar forma, pero lo cierto era que todavía había muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría realmente tener el coraje de actuar fuera del ring y luchar contra lo que le parecía incorrecto? En esa intersección de su vida, donde el boxeo y la transformación personal se entrelazaban, Valentina sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Sus ojos se centraron en lo que vendría, un futuro incierto pero electrizante, mientras el eco de sus propias palabras resonaba en su interior: soy más que mis miedos. Con esa determinación renovada, Valentina se preparó para dar su primer paso, pero una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era un mensaje de Ernesto, que contenía una proposición que podría cambiar el rumbo de sus esfuerzos. Reunámonos. Hay algo importante de lo que debemos hablar. La inquietud y la emoción la envolvieron. ¿Qué podría significar eso para su nuevo viaje? Valentina sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Acostumbrada a enfrentar adversarios en el ring, esta nueva batalla parecía intangible, pero igual de desafiante. La respuesta de Ernesto podía ser el primer paso hacia su evolución personal, y eso la ilusionaba. Por eso, en lugar de dejar que la inseguridad la paralizara, decidió prepararse. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, el aroma del café recién hecho la envolvió. Este lugar era familiar y, en cierta forma, reconfortante. Se sentó, tomó un sorbo de su bebida y comenzó a trazar mentalmente el futuro que quería comenzar a construir. La idea de ofrecer clases a chicas jóvenes le llenaba de entusiasmo y ansiedad a partes iguales. Tenía que ser coherente, si pretendía guiar a otras, debía estar también dispuesta a aprender de sus propias inseguridades. Ernesto llegó y su presencia imponente trajo consigo un aire de confianza. A medida que conversaban, sus palabras fueron calando en Valentina. He observado tu crecimiento, Valentina. No solo como boxeadora, sino como persona. He pensado que una forma de sacar más provecho de tus habilidades sería entrar al circuito profesional, dijo él, mientras sus ojos buscaban los suyos, desafiándola a hacer frente a la idea. La propuesta hizo eco en su mente. La posibilidad de competir a un nivel más alto era tentadora, pero también la llenaba de dudas. Pensó en las condiciones que le exigían los combates profesionales, en cómo cada derrota podría afectar su imagen. El miedo al fracaso se asomó, similar al que había sentido antes de su última pelea. Sin embargo, esta vez algo era diferente, había empezado a apreciar la lucha interna como parte de su crecimiento. No estoy segura de estar lista para eso, Ernesto, respondió con cautela. La verdad es que los recuerdos de sus inseguridades le susurraban: ¿y si no puedes hacerlo? Pero el desafío de entrenar a otras chicas seguía latiendo en su interior, como un fuego que no podía ignorar. Al fin y al cabo, cuando miraba hacia atrás, sabía que las experiencias más enriquecedoras habían llegado de enfrentarse al dolor y la incomodidad.
Ernesto, atento a su reacción, la animó. Las mejores boxeadoras siempre han tenido que lidiar con su propio miedo. Es parte del proceso. Pero lo que realmente define a un atleta es la resiliencia para levantarse después de una caída. Piensa en lo que podría significar para ti, no solo como boxeadora, sino también como mentora. Puedes ser más que una competidora, puedes ser un modelo a seguir. Valentina sintió que, aunque podía estar tentada a rechazar la idea, su deseo de crecer era más fuerte que cualquier miedo. La verdad era que el boxeo había sido, hasta ahora, su forma de lucha contra sus demonios. Ahora se estaba planteando luchar desde un nuevo frente. Levantó la mirada, decidida. Comenzaré a entrenar como un paso hacia el circuito profesional, pero, quiero ser clara. También quiero ayudar a otras a dar ese salto, a encontrar su voz y su fuerza. La respuesta había salido casi como un grito silencioso de su interior. Ernesto sonrió, y Valentina pudo ver algo de orgullo en sus ojos. Ese es el espíritu. La transformación comienza con pequeños pasos. Te ayudaré a encontrar un mentor en el circuito. Tendrás que enfrentarte a rivales duros, pero la victoria más importante es contigo misma. Mientras hablaban, la emoción de su nueva dirección empezaba a cristalizarse. Valentina sabía que entraba en un territorio desconocido, pero el miedo ya no la paralizaba. Se estaba armando de valor. Al final de su encuentro, una idea comenzó a tomar forma en su mente, la posibilidad de compartir no solo sus logros, sino también sus fracasos, podía ser una vía valiosa para conectar con otras. Cuando se despidieron, se sintió impelida a actuar. Podía empezar con una simple clase piloto, una sesión donde se compartieran no solo técnicas de boxeo, sino también lecciones de vida. Pero, mientras el día avanzaba, la duda empezó a infiltrarse nuevamente, ¿y si no logro motivar a las chicas? ¿Y si las decepciono? Esos puntos de quiebre, que antes la asustaban, ahora las veía como escalones hacia su evolución. Pero lo más inquietante era que también había otros desafíos a su alrededor que no podía ignorar. Mientras miraba por la ventana del café, un grupo de adolescentes pasaba gritando, pero su risa escondía un subtexto doloroso. Mencionaron un acto de injusticia en su barrio, algo que encendió algo en su interior. El deseo de involucrarse en algo más grande latía con fuerza. Haré una diferencia. No solo en el boxeo, sino en la vida de aquellos que me rodean, se prometió. Pero, consciente de que debía actuar, sabía que su compromiso iba más allá del deporte. La pregunta al final del camino se volvió más intensa: ¿tendría el coraje para confrontar no solo sus miedos, sino también los gritos de injusticia que la rodeaban? La respuesta definía no solo su futuro, sino lo que haría como mujer y boxeadora. El día siguiente llegó con el sol brillando intensamente, pero para Valentina, el brillo del sol era opaco en comparación con la fuerza del propósito que comenzaba a consolidarse en su interior. Mientras se preparaba para el entrenamiento, revisó mentalmente la planificación de su primera clase de boxeo. Las dudas iniciales sobre su capacidad para ser mentora eran aún persistentes, como sombras que parecían cobrar vida cada vez que se enfrentaba a la realidad de su decisión. Pero ahora sabía que la verdadera batalla no estaba en el ring, sino en enfrentar sus miedos. A lo largo de la mañana, Valentina mantuvo la mente ocupada, convencida de que cuanto menos tiempo pasara cuestionando su valía, más sólida sería su determinación. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de su clase piloto, el nudo en su estómago se hacía más apretado. Las imágenes de chicas jóvenes, buscando dirección y coraje, llenaban su mente. La idea de fallar ante ellas era un verdadero desgarrador. Al final, el deseo de ser un modelo a seguir ganó. Al llegar al pequeño gimnasio donde daría la clase, respiró hondo y tomó un instante para observar el entorno. El murmullo del lugar le era familiar. Los guantes colgados en la pared, los sacos de boxeo ambas mostraban señales del trabajo arduo.
Volvió a recordar las sesiones de entrenamiento bajo la mirada de Ernesto, y cómo cada golpe asestado no solo fortalecía su cuerpo, sino también su espíritu. Al entrar, un grupo de chicas la miró con curiosidad. La mezcla de expectativa y escepticismo las envolvía. Valentina sintió como el peso de su propia incertidumbre se reflejaba en sus rostros. Con una sonrisa que intentó ser valiente, comenzó a hablar sobre su visión, compartir más que técnicas de boxeo, quería transmitir la importancia de luchar por lo que creían. La conexión que buscaba con estas jóvenes era vital, no solo para ellas, sino para su propio crecimiento. Hoy no solo vamos a practicar golpes, dijo con firmeza. Hoy también vamos a hablar sobre lo que significa ser fuerte, dentro y fuera del ring. Notó que algunas sonrisas asomaron en los labios de sus alumnas. La clase se transformó rápidamente en un intercambio dinámico. A medida que practicaban, Valentina compartía historias de su propia batalla interna, las inseguridades que aún lidiaba, su decisión de entrar al mundo profesional y la necesidad de encontrar la fuerza en el fracaso. Aquellas palabras resonaban no solo en el aire, sino en el corazón de cada una. Ella era afortunada, pues el boxeo había sido su refugio, cada golpe ensayado representaba también sus pequeños triunfos personales. Mientras avanzaba la sesión, Valentina experimentó un despertar. En sus miradas, vio la chispa de determinación que ella había sentido una vez al encarar sus propios desafíos. Había algo profundo en ese momento, entendió que no solo daba lecciones sobre boxeo, sino sobre la vida misma, un arte que valía más que cualquier campeonato. Con cada golpe y cada risa que se compartía entre las jóvenes, era evidente que la transformación no solo era suya. Sintiéndose más segura, se dio cuenta de que actividades como esta eran la clave para que las chicas entendieran que, así como en el boxeo, el verdadero desafío era aprender a levantarse. Cuando terminaron, Valentina se despidió no solo como una entrenadora, sino como una amiga. Sin embargo, al salir del gimnasio, una señal de su pequeño mundo exterior la golpeó. Las redes sociales parecían inundadas de la injusticia mencionada el día anterior, reclamos por un acto violento que no podía ser ignorado. Su corazón se detuvo un momento, preguntándose, ¿sería capaz de hacer algo más que enseñar a pelear con los puños? La inquietud de no solo ser un ejemplo en el deporte, sino abordar también esos problemas sociales, germinaba en ella con cada día que pasaba. Valentina se sintió a la vez sobrepasada y emocionada por las posibilidades. ¿Y si esto se convierte en un movimiento? ¿En una lucha? Pensó, su mente girando en busca de respuestas. Esa noche, al mirarse en el espejo, vio no solo a una boxeadora, sino a una mujer que comenzaba a sacar su poderosa voz del silencio. Sabía que su camino estaba por comenzar, un camino que la retaría aún más. Porque, en el fondo, Valentina entendía que la lucha nunca es solo contra uno mismo, sino contra todo aquello que no se atreve a ser visibilizado. Y a partir de ahora, lucharía no solo con sus puños, sino también con su corazón. El eco de esas reflexiones la acompañó al día siguiente. Con cada paso, la urgencia por enviar un mensaje resonó en su interior. Había que actuar, y pronto. La voz que había encontrado en la clase debía amplificarse ante aquellos que la necesitaban. El verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría el valor de convertir ese fuego inicial en una llama sostenida, enfrentando no solo a sus miedos, sino también al eco de las preocupaciones de su comunidad. La necesidad de respuesta era inminente. Valentina despertó con la mente revuelta. Las imágenes del día anterior inundaban su mente, el eco de las risas de las chicas y sus palabras aún vibraban en el aire. Sin embargo, esa energía se entremezclaba con el creciente peso de la responsabilidad que sentía. Había asumido un papel, una posición que la retaba más allá de lo físico. La idea de convertirse en un referente no solo para sus alumnas, sino también para su comunidad, la inquietaba. Mientras se preparaba para el día, se enfrentó al espejo y se cuestionó, ¿qué puedo hacer yo por ellas? El boxeo era su refugio,
pero ¿podría traducir esa fortaleza en algo más amplio que un simple deporte? La idea de involucrarse en la transformación de las realidades que vivían sus jóvenes desapaciguaba su espíritu. Pero también le impulsaba a pensar en cómo utilizar sus habilidades de combate como metáfora para luchar contra las injusticias, más allá del ring. Durante el desayuno, Valentina no dejaba de revisar su teléfono. Las redes estaban saturadas de historias sobre agresiones y su corazón latía más rápido en cada lectura. No puedo quedarme callada, pensó, sorprendiéndose de la vehemencia de sus propios pensamientos. La voz que había comenzado a cultivar había despertado no solo su pasión por el boxeo, sino su deseo de actuar. Al llegar al gimnasio, el ambiente era más familiar, casi se podía sentir la energía latente de los entrenamientos anteriores. Sin embargo, en lugar de iniciar la sesión con ejercicios, valiosa como siempre, decidió aprovechar la oportunidad para abrir un diálogo. Era un riesgo, pero la necesidad de abordar las preocupaciones sociales la sobrepasaba. Hoy, quiero que empecemos hablando sobre fuerza, planteó, desafiando a sus alumnas a pensar en sentido amplio. Las chicas la miraban con curiosidad, algunas frunciendo el ceño ante la novedad de la pregunta. ¿Qué significa ser fuerte? A partir de ahí, muchas alzaron la voz. Una contestaba con timidez, mientras otra se mostraba decidida a expresar su opinión. Valentina escuchaba atentamente, reconociendo la valía de cada intervención mientras su propia determinación se fortalecía. El diálogo continuó, cargado de emociones y experiencias, y Valentina sentía que cada historia era un testimonio de las batallas que enfrentaban. Cada relato desnudaba heridas aún abiertas, pero también revelaba una exploración de resiliencia. ¿Quién dijo que el boxeo no podía tener un impacto más allá de la lucha física? ¿Quién definía el valor de una mujer? Las respuestas fluían y cada voz contribuía a expandir su visión. Al final de la clase, Valentina formuló una nueva propuesta. ¿Qué tal si organizamos una charla o un evento donde podamos hablar de todo esto? Quiero que todas tengamos la oportunidad de exponer nuestras historias y reflexiones, más allá de este gimnasio. Las chicas murmuraron entre sí, su interés parecía crearse como un eco poderoso que las impulsaba a unirse. De regreso a casa, Valentina no podía ignorar la chispa de esperanza que había encendido. El deseo de actuar se había transformado en una necesidad palpable. Había encontrado una conexión entre su papel como mentora y su responsabilidad social. La incertidumbre, antes abrumadora, se había desplazado hacia un nuevo desafío, planear y ejecutar esa charla que sentía que podía marcar una diferencia. Se sentó en el suelo de su habitación con una libreta y lápiz, esbozando ideas, organizando pensamientos. Tenía que ser estratégica. No solo quería hablar, quería crear impacto. Mientras estructuraba sus ideas, su mente rebosaba de preguntas. ¿Cómo lo haría? ¿Qué temas abordarían? La planificación se convertía en su nueva ronda de boxeo, golpeando cada miedo con cada respuesta que se le ocurría. Pero entonces, un pensamiento la detuvo en seco. ¿Y si todo salía mal? La duda amenazaba con desestabilizarla. Sin embargo, el eco de las voces de sus alumnas resonaba en su mente, empujándola a seguir. Estaba a punto de entrar en una nueva arena. Estaba lista para enfrentarse no solo a sus inseguridades, sino a la realidad de crear un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas. La noche avanzaba y, con ella, el desafío inminente que se presentaba. Valentina sabía que el verdadero combate apenas comenzaba y, con un respiro profundo, decidió aceptar la tarea que se le presentaba, convertir sus anhelos en realidades. Pero en el fondo, una pregunta persistía: ¿cómo lidiar con el temor a la respuesta de su comunidad? La incertidumbre colgaba en el aire, un recordatorio de que el miedo y la valentía coexisten en cada decisión que valga la pena tomar. Valentina comenzó el día con una determinación renovada, una sensación de propósito que le llenaba cada célula. Se levantó con la idea clara de que estaba un paso más cerca de su objetivo, la charla.
Al llegar al gimnasio, se sintió inspirada por el sudor colectivo, el esfuerzo palpable que emanaba de sus alumnas. El eco de sus voces resonaba en su mente, nutrido por la fuerza emocional de sus historias. Era un entorno donde la vulnerabilidad se encontraba con la resiliencia. Mientras sus alumnas realizaban calentamientos, Valentina se mantuvo alejada, observando a cada una de ellas, intentando identificar sus fortalezas ocultas. Comprendió que su objetivo era más que simplemente ofrecer un espacio para que expresaran sus miedos, era cultivar en ellas el poder de su voz. Se preguntó si podría guiar cada conversación hacia un lugar donde la lágrima y la risa coexistieran, donde las historias personales se convertirían en armas forjadas en el fuego de la experiencia. El boxeo se convirtió en una herramienta, no solo para formar cuerpos fuertes, sino también para construir almas resistentes. Esa clase fue diferente. Valentina se sintió como una estratega, planeando cada paso. Hoy, vamos a pelear con nuestros miedos, anunció, consciente de que cada palabra tenía peso. El desafío estaba claro, enfrentar las inseguridades que muchas creían insuperables. La sala vibraba con la emoción contenida, el aire estaba cargado de expectativa. El primer ejercicio consistió en escribir sus temores en papeles que pondrían en una caja, simbolizando el acto de dejar ir lo que las limitaba. Las chicas titubearon al principio, pero pronto, papel tras papel, comenzaron a revelar sus batallas internas. Cada mensaje era un ladrillo más en el muro de su vulnerabilidad compartida. Escuchar a sus alumnas expresar miedos como no soy suficiente o mi voz no importa hizo que el corazón de Valentina se apretara. She recognized herself in those words, in the echoes of her past. A medida que cada una arrojaba su miedo a la caja, Valentina sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Dedicarse a esta causa, a empoderar a otras, la había llevado a un nuevo nivel de autoconocimiento. Lo que había empezado como un desafío por la inseguridad del confinamiento se había transformado en una misión. Fue durante una de esas sesiones, cuando Sara, una de sus alumnas más reservadas, compartió su historia. Paulatinamente, Valentina sintió que las lágrimas le nublaban la vista. La valentía de Sara tocó un nervio profundo. En ese instante, Valentina entendió que cada palabra era un pequeño triunfo, y cada lágrima, un paso hacia la sanación. La noche caía, y, por primera vez, Valentina se dio cuenta de que su voz había encontrado un eco. La idea de la charla cobraba vida dentro de ella. Pero la responsabilidad también crecía, una carga que podía volverse aplastante si no la manejaba con cuidado. Se sentó de nuevo en su habitación, rodeada de notas, cuestionándose cómo hacer de esa charla un punto de inflexión para todas. ¿Qué aspectos abordarían? ¿Quién sería la oradora? Sentía que cada decisión era un golpe crucial, como en el ring, donde la estrategia puede cambiar el rumbo del combate. Cada respuesta que encontraba a sus preguntas se sentía como un jab, cada estrategia entre las líneas de sus notas era un gancho que la llevaría más cerca del triunfo personal. Sin embargo, el temor latente regresaba con más fuerza. ¿Qué pasa si no resonaban con los demás? ¿Y si sus esfuerzos se derrumbaban frente a la comunidad? La presión era intensa, casi como un adversario en el cuadrilátero. En ese momento de reflexión, las dudas empezaron a amortiguarse por otro impulso, la necesidad de vulnerabilidad era mayor que el miedo. Valentina se preguntó cuándo dejaría de ver su inseguridad como un obstáculo y empezaría a reconocerla como un elemento fundamental de su transformación. Con esta inquietud en la mente, se sintió más lista que nunca para saltar al vacío, consciente de que el verdadero combate estaba por llegar. Mientras las horas avanzaban y la noche se hacía más profunda, sus pensamientos giraban en torno a la próxima reunión, debo estar lista para enfrentar sus miedos y mis propios temores. Pero la pregunta permanecía latente, ¿Valentina podría materializar su visión sin perderse a sí misma en el proceso? La respuesta la llevó a un nuevo nivel de incertidumbre. Valentina despertó con un aire de ansiedad. El día que tanto había anticipado estaba a la vista. Todo el trabajo, cada conversación,
cada lágrima compartida en el gimnasio, todo había convergido en ese momento. Tomó una bocanada profunda, invocando la claridad que había experimentado mientras guiaba a sus alumnas a través de sus propios miedos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su confianza. Mientras se preparaba, sus pensamientos se convertían en interrogantes pesados. ¿Realmente tenía la capacidad de conectar con un público más amplio? La idea de hablar ante un grupo, un auditorio lleno de rostros anónimos, la petrificaba. Las inseguridades que había trabajado tanto para desmantelar volvían a aparecer, lanzándole críticas mordaces: no eres lo suficientemente inspiradora, tu historia no es importante. El gimnasio, en contraste con su estado interno, vibraba con energía. A medida que daba los últimos toques a su presentación, cada risita, cada grito de ánimo resonaba como un eco de su propia lucha. Se enfrentaba a una verdad ineludible: su camino hacia adelante era inescapablemente personal. Si quería que su audiencia sintiera lo que ella había sentido, debía ser abierta, expuesta y, sobre todo, auténtica. Decidió que, en lugar de tratar de dejar de lado sus dudas, las usaría como un puente. Las inseguridades se volverían un tema central, una forma de establecer la conexión. Mientras se miraba en el espejo, repitió en voz alta las palabras que las levantaban de la tela de sus miedos. Se sintió más fuerte, más decidida. Cada afirmación era un pequeño paso hacia la materialización de su visión. A medida que la hora de la charla se acercaba, Valentina sacó su libreta llena de anotaciones y volvió a revisarlas. En sus páginas, lo que había comenzado como un bosquejo de ideas se había transformado en un mapa emocional. La estructura de su discurso era un viaje que reflejaba no solo su transformación personal, sino el viaje compartido con sus alumnas. Quería que cada oyente sintiera que estaba en el ring con ella, luchando contra sus propios demonios. El viaje hacia el escenario fue un recorrido interno intenso. Imaginaba cada mirada, cada rostro que podría estar presente, todos ellos cargados de esperanzas y experiencias. Este proceso de visualización la llevó a un estado casi meditativo. Sin darse cuenta, recordó la primera vez que subió al ring, sintiéndose derrotada antes de comenzar. Pero en aquellos momentos de vulnerabilidad había encontrado su determinación. Cuando llegó el momento de hablar, el sudor le resbaló por la frente. Ante ella, las sillas estaban ocupadas por una mezcla de curiosidad y expectativa, y por un instante, sus dudas hicieron eco. Sin embargo, respiró hondo y dejó que su voz defitiera el silencio. Comenzó a narrar su historia, la voz quebrada al inicio, cada palabra marcada por franqueza. Hoy no estoy aquí solo para inspirar, sino para recordarnos que nuestros miedos no nos definen. A medida que se adentraba en su relato, la conexión se hacía palpable. La sala empezó a vibrar con la empatía compartida. Pero mientras continuaba, una nueva inquietud surgió: ¿qué pasaría si ese eco de vulnerabilidad resonaba más allá de lo que había planeado? El miedo a ser demasiado cruda, a que su honestidad pudiera abrir viejas heridas, la inquietó. Aprendió, en ese momento, que no había un manual para compartir la lucha personal, todo estaba en la disposición de entregarse. Las palabras fluyeron con más libertad, ocultando su vulnerabilidad. Sin embargo, un sentimiento de tener que acceder a algo más profundo la invadió. Ya no solo luchaba por liberar su voz, también debía recordar por qué había comenzado este viaje. Mientras la multitud la escuchaba atentamente, una revelación le atravesó la mente. Se dio cuenta de que aquella charla debía ser también un acto de liberación personal. Cada historia que compartía no solo ayudaba a los demás a lidiar con sus miedos, sino que profundamente reafirmaba su propia valía. Con un nuevo ímpetu, finalizó su discurso recordándoles a todos que sus historias, aunque dolorosas, podían convertirse en sus mayores herramientas. La ovación fue emocionante, sin embargo, un frío recorrió su espalda. Todo había salido según lo planeado, pero, ¿había cumplido su objetivo? Cuando los aplausos se desvanecieron, Valentina sintió que una nueva fase se cernía sobre su destino.
Las luces comenzaron a apagarse sobre el escenario, y la multitud se dispersó. Mientras se retiraba, una voz familiar la llamó desde el fondo. Era Sara. Con su mirada llena de admiración y gratitud, se le acercó. Valentina, creo que tienes algo aún más profundo que decir, dijo. Esa frase, sencilla y poderosa, resonó en la mente de Valentina como un golpe certero. Si aquello era solo el principio, ¿qué dependería de ella ahora? La próxima batalla sería aún más intensa, dar voz a los miedos, pero también a las respuestas y quizás a lo que vino después. Valentina se detuvo en seco mientras la emoción y la gratitud la invadían. La experiencia del día anterior había retado todas sus inseguridades, sin embargo, el apoyo mostrado por su alumna la había convertido en el pilar de su nueva misión. Había entendido que su viaje no solo la involucraba a ella, sino también a cada una de las adolescentes que había tenido la valentía de compartir su lucha. Con el eco de las palabras de Sara resonando en su mente, Valentina se sintió impulsada a actuar. La charla había sido un éxito, pero no podía conformarse con solo eso. Era el momento de encaminar su energía hacia un nuevo objetivo, generar un cambio activo que impactara a su comunidad. Así que decidió que su siguiente paso sería crear un programa de empoderamiento que combinara el boxeo con talleres de autoestima y autoexpresión para las chicas jóvenes del barrio. Al día siguiente, Valentina se lanzó a la tarea con la misma determinación que había mostrado en el ring. Comenzó a diseñar un plan que uniera el deporte con recursos emocionales vitales que permitieran a sus alumnas compartir sus historias y fortalecerse entre ellas. El boxeo no solo sería un medio para desarrollar habilidades físicas, sería la herramienta que les enseñaría a enfrentar sus miedos y convertirlos en motivación. Cada día se acercaba al gimnasio con una mezcla de expectación y nerviosismo, pero sus convicciones se hacían más fuertes. Reunió a un grupo de niñas que habían comenzado a asistir a sus clases y les presentó la idea de los talleres. La respuesta fue abrumadoramente positiva, pero también se sintió el nerviosismo. ¿Podré realmente ayudarles?, se cuestionó. Sin embargo, esa inquietud se fue disipando con cada sonrisa y cada historia compartida. Junto con Ernesto, quien había sido su fiel apoyo durante toda esta travesía, comenzó a establecer conexiones con expertos que podían contribuir a su programa, psicólogas, motivadoras que trabajaban con adolescentes y artistas que enseñarían técnicas de autoexpresión. El proceso de organización era agotador, pero cada paso la llenaba de determinación y propósito. Se dio cuenta de que cada vez que llevaba un taller a cabo, también se estaba curando a sí misma. Cada boxeadora del espacio se sentía como una hermana en lucha. La primera sesión del programa de empoderamiento llegó al fin. La sala estaba llena de energía, con las chicas listas para compartir. Valentina, observando a su alrededor, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Cada rostro reflejaba el camino que ambas habían recorrido juntos y la valentía que llevaban en sus corazones. Al comenzar, les habló de su transformación personal, como cada golpe en el ring había sido un reflejo de cada batalla interna. La conexión era palpable, los relatos de lucha se entrelazaban y cada palabra resonaba como un himno de superación. A medida que el programa avanzaba, las chicas se atrevieron a compartir sus propios miedos, sus historias de vida y sus aspiraciones. El ambiente se transformó en un refugio seguro donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Valentina, en un impulso, decidió demostrar su propia fragilidad. Compartió su temor al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas y el dolor del juicio implícito de la comunidad. Al escucharla, vio cómo las chicas se unieron en empatía, creando un círculo de apoyo que las fortalecía a todas. Los talleres se transformaron no solo en una vía de aprendizaje técnico del boxeo, sino en un movimiento de reivindicación de sus historias y sueños. Con cada sesión, las chicas se sentían impulsadas a desafiarse a sí mismas y a luchar por un futuro que no había sido definido por otros. Cada grito de ánimo en el gimnasio resonaba como un testimonio de crecimiento. Valentina pronto se dio cuenta de que su red había crecido,
madres, hermanas y amigas comenzaron a sumarse al programa, convirtiendo el espacio mismo en un centro de transformación comunitaria. La semilla de la lucha interna que había sembrado con sus historias había germinado en espíritu de colaboración y superación. Al final del trimestre, organizaron un evento para celebrar los logros de las chicas, un combate amistoso que simbolizaba no solo la fortaleza física que habían desarrollado, sino el aplomo emocional que cada una había cultivado. La sala se llenó de sonrisas, abrazos y un sentimiento de pertenencia que era contagioso. Valentina, mientras observaba a sus alumnas pararse firmes frente de sus familias y amigos, se sintió más que satisfecha. Había logrado generar un cambio no solo en ellas, sino también en ella misma. Valentina había alcanzado su propósito de vida. No solo se había convertido en una boxeadora competitiva, sino que había forjado un camino para otras que buscaban superarse. Había aprendido que el verdadero triunfo va más allá de las victorias individuales. La confianza en sí misma, el valor de compartir su lucha y el poder de inspirar a otros habían sido las herramientas fundamentales de su evolución. Su viaje personal, una vez lleno de dudas e inseguridades, ahora era un camino claro hacia el empoderamiento colectivo. Así, Valentina se comprometió a continuar con su misión, expandiendo el programa, llevando su mensaje de lucha y vulnerabilidad a donde fuera necesario. El verdadero reto no se había terminado. Cada día presentaría nuevas oportunidades para crecer y ayudar. Y lo más importante, se dio cuenta de que de la misma manera que cada una de sus alumnas estaba levantando los guantes, también lo estaba haciendo ella. La historia de Valentina y su transformación se había convertido en un testimonio viviente de que el verdadero poder no reside solo en los puños que golpean, sino en los corazones que se atreven a soñar, las voces que se levantan y las manos que se extienden para ayudar a otros. Ahora, más que nunca, el poder de la comunidad se sentía fuerte en el espacio. Y así, Valentina, con su esencia renovada, entendió que la lucha más importante jamás sería individual, sería un esfuerzo compartido, donde juntos, seguirían peleando por un futuro más brillante. Así que tú, que has llegado hasta aquí, sé parte de esta historia de empoderamiento y superación. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte ninguna de estas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.